Para muchos, Barcelona es el epicentro del cannabis en Europa. Al igual que ocurrió con Holanda en los 80s y 90s, esta ciudad se ha convertido en un polo que atrae a cultivadores, emprendedores y personas interesadas por la planta que provienen de todo el mundo. Pero en España todo es ilegal, desde el autocultivo a los mismos clubs. Todo lo que ves en España es una ilusión, no hay ningún tipo de regulación al respecto. Se consiguen flores y concentrados de la más alta calidad, incluso siendo turistas, y la gente los consume en espacios privados llamados clubs, aso o asociaciones. Otra muestra de la tolerancia que se vive en esta región de España es que acá se hace una de las ferias más importantes de Europa, a la que asisten más de 25.000 personas y las marcas más relevantes del sector, como Dynavap y Sweet Seeds, por ejemplo, quienes están colaborando en la realización de este video y a quienes les agradecemos su apoyo. Dentro de esta feria, los asistentes consumen libremente. De hecho, si caminas por el patio, verás que hay una nube de humo que envuelve el evento y un aroma que se siente a la distancia. Es evidente que la policía está al tanto de lo que ocurre acá, ya que se lleva haciendo más de 20 años e incluso se publicita en espacios públicos de la ciudad como estaciones de metro. Dentro de esta feria se encuentran todos los productos que tienen relación con esta planta, desde semillas, información sobre estas, productos para el consumo y todo tipo de implementos para el cultivo a pequeña, mediana y gran escala. Me pareció curioso, por ejemplo, ver estos sistemas de extracción de aire para espacios muy amplios, reflejo de una demanda local. Sin duda, los clubs son la mayor muestra de tolerancia que se vive en esta ciudad. Y aunque todo el mundo sabe cómo funcionan, parece que algunos siguen intentando ocultar lo evidente. Si buscas en YouTube clubs en Barcelona, encontrarás un montón de videos de estos espacios y consumo dentro de ellos. Medios como Vice, The New York Times, La Vanguardia, entre otros, también han abordado el tema. En redes sociales, los propios clubs tienen sus cuentas llenas de fotos explícitas y contenido que busca atraer gente a estos espacios. Algunos incluso pagan publicidad y están tan aceptados por la sociedad que algunos ni siquiera temen poner su ubicación en Google Maps y se ubican en las calles más céntricas de la ciudad. En la calle es fácil reconocerlos porque suelen tener puertas opacas para que no se vea el interior y muchos ponen hasta el nombre por fuera. Sin duda, lo que pasa acá en Cataluña genera mucha curiosidad en todo el mundo, ya que en pocos países existe o se tolera un modelo de clubs como este. Funcionan de lunes a domingo y la gente suele contactarlos a través de redes sociales para acceder. Incluso algunos clubs toman la iniciativa y ellos mismos te invitan. En otros se requiere ir por referencia directa de algún socio. De hecho, así era el modelo inicial, donde solo podías ir con un aval. Al ser clubs privados, para entrar hay que dar los datos personales, mostrando el documento de identidad y hacerse una foto y pagar una membresía. Te asignan un número de socio y una cuenta que manejas con un chip o con una tarjeta en la que puedes abonar dinero para gastarlo en el dispensario. Muchos de estos clubs se ven obligados a usar eufemismos como aportar en vez de comprar o socio en vez de cliente y ponen carteles de acá no se vende y algunos te explican que no es una tienda sino que un club de socios. Pero en la práctica, más allá de estos eufemismos, funcionan como cualquier negocio que tiene clientes regulares y clientes pasajeros. En varios clubs he visto que antes de mí se habían registrado 5.000, 7.000 y hasta más de 10.000 socios. Y aunque no todos ellos son socios regulares, ya que al ser una ciudad tan turística, muchas veces las personas que se inscriben van un par de veces o a algún evento específico y no regresan nunca más. También hay algunos clubs más locales que buscan atender a un público más de barrio y más permanente. Para comprar, pasas tu chip o tarjeta de socio y puedes acceder a un menú con los productos ofertados. Los precios suelen ser elevados comparativamente a lo que se encuentra fuera de los clubs. Me imagino en parte porque abrir y mantener este tipo de establecimientos puede requerir mucho capital y tiene también sus riesgos. Por eso, para el consumidor, una forma de ahorrar puede ser utilizar dispositivos como el nuevo M7 de Dynavap, que funciona con tan solo 0.1 y por ende se le puede sacar mucho más rendimiento a lo que se adquiere. No
se sabe con exactitud cuántos clubs hay. Solo en esta región de España se estima que hay más de 200, aunque algunos dicen que la cifra podría superar los 600. Es evidente que esto genera una gran competencia, por lo que la mayoría de clubs hacen eventos o actividades semanalmente para ir atrayendo nuevo público y fidelizar a los socios ya inscritos. Yo creo que hay raperos y raperas en la casa, ¿no? Todos los clubs son distintos. En algunos sus fundadores realmente son apasionados por la planta, que quieren crear este tipo de espacios en sus barrios y facilitar de esta manera el acceso. Se preocupan por ofrecer material de calidad a precios razonables e intentar seguir el código de buenas prácticas que es establecido por la Federación de Clubs. Siguiendo estas recomendaciones, algunos, los menos, intentan que sea un ciclo cerrado, donde ellos mismos producen, cosechan y transportan para abastecer a sus miembros. Sin embargo, esto es más complicado porque muchas veces es difícil suplir tanta demanda y los riesgos también aumentan. Los clubes sociales de cannabis que han evolucionado a unos modelos más gerenciales, que son, como sabéis, el 90% del grueso de ellos, o incluso aquellos clubes sociales que ni siquiera cultivan y compran conjuntamente. Evidentemente, el contexto prohibicionista y la represión sufrida en los últimos años han llevado a este modelo y a que sea pues, más seguro comprar que cultivar, ¿no? Dentro del club no pueden tener plantas porque el cultivo es ilegal y la policía siempre que vea plantas va a actuar. Y tampoco pueden cultivar en otra parte y llevarlo al club porque el transporte también está tipificado en este país como ilegal. Entonces los clubs están en ese dilema donde se tolera que existan, pero no se pueden abastecer debido a que las actividades necesarias para ellos son ilegales. Podrían perfectamente articular una ola represiva y cerrar absolutamente todos los clubes y encarcelar a todas las personas que realizan esta actividad, porque el Tribunal Supremo ha dejado meridianamente claro que esta actividad lo que está dentro del Código Penal. El modelo de clubs de España se tomó como ejemplo y ha inspirado a países como Uruguay, Argentina, Malta y Alemania recientemente. Pero este modelo, que nace en 1991 precisamente en esta ciudad, legalmente no existe. Y aunque en España se estima que a día de hoy hay unos 1.500 clubs, Barcelona concentra la mayoría. En el 2017 el Parlamento catalán hizo una ley de clubes con una detallada reglamentación para su funcionamiento. Sin embargo, un año después fue anulada por el Tribunal Constitucional, quien señaló que este tipo de leyes le corresponden al gobierno central y no a las autoridades de la comunidad autónoma. Esto también se intentó previamente por parte de otras comunidades como Navarra y el País Vasco, con el mismo resultado, por lo que a día de hoy los clubes en toda España siguen sin tener un respaldo legal para su funcionamiento. Por lo mismo se han hecho manifestaciones donde se quejan por el riesgo de ser cerrados o allanados por la falta de normativa. Sin duda el sector canábico en Barcelona está lleno de contradicciones, y si vienes a esta ciudad hay algo más absurdo que debes saber. Aunque en la práctica para el consumidor comprar y consumir dentro de estos espacios, dentro de los clubs, no es ilegal, al salir de ellos todo cambia. En España portar es ilegal y conlleva multas de 600 euros, aunque solo tengas 1 gramo. Y no es algo que ocurra de forma esporádica. España es el país europeo que pone más multas por el porte de estas sustancias, unas 300.000 al año. Imagínense la recaudación del Estado con esta persecución. No es raro que la policía espere en los alrededores de los clubs para revisar a la gente que sale de estos establecimientos y ponerles multas. De hecho, los mismos clubs te advierten que evites salir con productos y que no te quedes parado en la puerta. Díganme ustedes si no es un sinsentido esta situación en la que se toleran estos espacios, pero se criminaliza al consumidor. De ahí mi intención de hacer este tipo de contenidos e intentar contribuir al debate, como ocurrió en el video que publiqué en 2021 y que salió en la televisión catalana. També hi ha youtubers que parlen de la realitat d'aquests clubs de Barcelona, com aquest jove xilè que a la seva estada de 7 dies a la ciutat va visitar 10 d'aquests establiments. España, siendo el 7º productor mundial de flores para uso terapéutico de exportación, siendo líder en producción de semillas, habiendo creado este modelo de clubs, aún no tiene una regulación para el acceso seguro a esta sustancia. Y aunque se hacen propuestas y más propuestas, las autoridades siguen restando la importancia al tema. Canadá va a ser el primer país del G20 que apruebe la legalización del cannabis. ¿Sería España el segundo? Yo estoy en lo que estoy, tengo ya suficientes problemas. Por tanto, ahí me quedo. Si quieres apoyar nuestra misión en la creación de contenido como este, ya puedes unirte como miembro del canal. Muchísimas gracias a Dynavap y Sweet Seeds, quienes han colaborado en la realización de este video, y a todos ustedes por ver y apoyar el contenido. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.